Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Jacqueline Peschart Mariscal, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM. Contamos con la presencia de la licenciada María del Carmen Nava Polina, directora de Visión Legislativa. Asimismo, nos acompaña el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia del doctor César Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, para quien cedo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Continuamos con con el panel número 2 de este seminario tan atractivo. La dinámica que vamos a seguir es la misma del panel precedente. Inicialmente habrá una primera exposición de alrededor de 6 minutos para cada uno de los panelistas que nos acompañan. En una segunda intervención, ya con las preguntas que todos ustedes nos pueden hacer llegar a partir de las tarjetas que les están circulando, les van a circular, habrá también una respuesta integral de nuestros panelistas y en una tercera ronda serán las conclusiones. Se trata en este panel de analizar los retos de la implementación, los avances y retos de cara a la instrumentación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estamos a un poco más, como todos ustedes saben, de un año de la publicación de la Ley General de Transparencia, y en ese sentido es un buen momento para hacer una reflexión de qué tanto hemos avanzado, qué hemos conseguido, qué retos tenemos, cuáles son los obstáculos que hemos enfrentado, cómo han respondido ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ante las obligaciones que tienen en materia de transparencia y acceso a la información. Y en ese sentido les pediría que iniciáramos con esta reflexión de los retos de la implementación. En ese sentido, ya no voy a leer los currículums de quienes me acompañan, son ampliamente conocidos, al menos entre esta ya familia también de la transparencia, el acceso a la información, y quisiera iniciar pidiéndole, si así no tiene inconveniente, a la doctora Jacqueline Peschart, que nos haga una primera reflexión sobre el particular. Jackie, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, en particular a la doctora Isa Luna y al doctor Kenvir Puente por invitarme a estar aquí. Bueno, yo quisiera simplemente hacer un rapidísimo de 1 minuto antecedentes de qué pasó, por qué el Poder Legislativo tuvo un rezago respecto del gobierno federal en materia de acceso a la información y de transparencia. Es decir, los estudios que ha habido sobre la rendición de cuentas en el Poder Legislativo evidenciaron que durante los 12 años primeros de vigencia de la Ley de Transparencia, el Poder Legislativo estuvo claramente rezagado, porque también es cierto que pues no estaba bajo la competencia del IFAI, y esto hacía evidentemente que tuviera un mayor margen, digamos, de discrecionalidad frente a la manera como iba impulsando y poniendo en práctica las reglas y los principios de transparencia. Pero también vale decir que los propios informes que rendía el IFAI ante el Congreso evidenciaban también que el Poder Legislativo no solamente tenía muchas menos solicitudes de información que el Ejecutivo Federal, sino que también recursos de información
cuando había incluso escándalos mediáticos que ponían en el foco, por ejemplo, al Senado respecto de la construcción de este edificio. Entonces, a pesar de todo, digamos que sí se cobijó bajo el poder, el hecho de que era un poder distinto al del Ejecutivo Federal y por lo tanto diferente al órgano garante, que tenía una naturaleza de ser parte de la administración pública federal, y entonces esto hizo que el Poder Legislativo realmente estuviera muy rezagado en términos de principios, de criterios, de niveles de exigencia en transparencia. Entonces el Poder Legislativo llegó tarde. Y no fue sino hasta efectivamente con la pues yo diría que con algunas circunstancias que se presentaron, que incluso antecedieron a la reforma constitucional del 14 y que tienen que ver primero con ciertos compromisos internacionales de México en materia de no de acceso a la información, de gobierno abierto, que hicieron que pues el tema de parlamento abierto incluso precediera a la propia reforma constitucional en materia de transparencia. Entonces ahí empezó a construirse ese nivel de mayor demanda de transparencia para el Poder Legislativo. Entonces cuando llega la reforma de 2014, creo que ya hay ciertas condiciones, y creo que esas condiciones son a las que me quiero referir. El Poder Legislativo empieza a ser el foco de atención en materia de transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas, a partir de una participación de la sociedad civil muy fuerte. Es decir, no podemos ver cómo el Poder Legislativo se fue como poniendo en sintonía con lo que eran las exigencias de transparencia de motu propio, sino fue en buena medida a partir de las exigencias de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones también académicas, que fueron poniendo en el centro de atención la necesidad de dos asuntos. Un asunto era el que se transparentara de manera muy clara lo que tenía que ver con recursos, dinero que llegaban a los grupos parlamentarios, lo cual no se transparentaba con el argumento de que los grupos parlamentarios no eran parte de la estructura organizativa del Poder Legislativo. Entonces, como no eran parte de la estructura organizativa, no tenían que transparentar. Bueno, pues ese era un primer tema que estaba ahí de manera muy clara, y un segundo tema tenía que ver con pues todo la información de carácter administrativo, fortalecer esa información, y también lo que tenía que ver con el trabajo propiamente legislativo de las distintas iniciativas, leyes, decretos, que tenían un cierto nivel de transparencia, pero lo que se pidió es que pudieran insertarse dentro de los parámetros del Parlamento abierto, que quiere decir que todo el proceso legislativo, y no solamente las iniciativas y eventualmente ya aprobadas los decretos o las leyes, se transparentaran, sino todo el proceso que lleva justamente a la aprobación de una normatividad. Creo que viendo la aprobación de la Ley General de Transparencia por parte del Congreso, se puede ver estos niveles de discrecionalidad que se reservó para el Poder Legislativo, para sí mismo, digamos, los legisladores. Esa discrecionalidad se evidenció en el plazo que se otorgó a sí mismo, un plazo mayor que el que le otorgó al resto de las entidades o sujetos obligados de transparencia, con el argumento de que tenía que lanzar un programa de reorganización administrativa en todas las materias financieras, contables, organización de los grupos parlamentarios, régimen laboral, etcétera. Digamos que incluso pues este plazo que se dio de un año después de promulgada la Ley General de Transparencia, pues es un plazo que ya ha vencido. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que poner en práctica, es decir, realmente poner a funcionar el Sistema Nacional de Transparencia ha sido algo bastante complicado. Creo que en el establecimiento de las reglas y de las normas pareció algo necesario, indispensable,
que pasáramos de tener un sistema claramente de diferentes normativas en los estados a que pudiera homologarse y que esto fuera un elemento para justamente poner el mismo estándar de exigencia para todos los entes públicos y todos los entes obligados a partir de la reforma de 2014. Entonces, creo que uno de los grandes retos que se tienen es que, a pesar de que los plazos establecidos por la propia ley general ya todos han concluido esos plazos, pues seguimos extendiendo plazos, no solamente para poder armar todo, digamos, como la estructura institucional, también terminar, pues desgraciadamente no hemos concluido, ya lo decía Lourdes Morales en el panel anterior, no hemos concluido ni con la Ley General de Protección de Datos ni con una fundamental, que es la de archivos, ¿no? Y es fundamental porque si no tenemos bien organizada la información, pues cómo vamos a cumplir con todo lo que las exigencias y las demandas del Sistema Nacional de Transparencia. Quiero decir que cuando uno revisa las páginas, y con esto creo que voy a terminar, te me dice si me paso, cuando uno revisa las páginas de internet de la Cámara de Diputados y del Senado, uno ve que ya hay cierta información. Es decir, sí se ha ido poniendo más información en las páginas, pero es una información que carece de total disgregación, desagregación, es decir, es una información que sigue siendo fuertemente concentrada. Si uno quiere ver las dietas de los legisladores, pues está la dieta de legisladores, pum, tal, la de los diputados, ¿no? Si hay información, sobre todo por los asuntos de viáticos, viajes, etcétera, esto se ha avanzado en este sentido, se ha avanzado en que haya información sobre los grupos parlamentarios, pero de nueva cuenta es información muy genérica, muy agrupada, y creo que todo esto, pues ya para cumplir con las exigencias, tiene que irse desagregando de manera muy clara, sobre todo para identificar en dónde hay incumplimientos, claro. Creo que donde se ha avanzado más, y esto tiene en buena medida que ver con ese acompañamiento o esa vigilancia, más que acompañamiento, de las organizaciones de la sociedad civil, es con lo relativo a lo que se llama el Parlamento abierto, el seguimiento que se ha hecho sobre de qué manera sí se pone al Poder Legislativo en el plan de acción, se colocó al Poder Legislativo en el plan de acción 2016-2018, y esto es algo que gracias a ese acompañamiento ha logrado tener pues mayor visibilidad, de suerte que incluso 12 organizaciones de la sociedad civil que han estado empeñadas en la construcción de una alianza para el gobierno abierto, semejante a la alianza para la alianza para el gobierno abierto, la AGA, bueno, pues justamente para evaluar y ver de qué manera han ido avanzando los congresos, no solamente el Congreso Federal. Bueno, pues hay ciertos avances en materia de transparencia. Ellos han logrado establecer un índice de cumplimiento de los distintos categorías, digamos 10 categorías que ellos establecen para irle dando seguimiento al trabajo legislativo, y bueno, pues sí se ha alcanzado un cierto nivel de cumplimiento en cuanto a información que se coloca en las páginas, pero estamos muy, muy lejos de que se cumplan con ciertos principios como los datos abiertos, en donde pues alcanzamos apenas un 0.3% de cumplimiento. Entonces ya tenemos, digamos, una manera de no solamente ver de manera global, digamos, el comportamiento en transparencia del Poder Legislativo, sino que, de nueva cuenta, gracias a esa actividad, ¿no?, a ese despliegue que han tenido las organizaciones, pues ya tenemos algunos datos más concretos para saber por dónde es que se tiene que trabajar en esta materia. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Péchar. Lo cierto es que nos dice algo muy relevante. Llegamos ciertamente a 2014
en un entorno político institucional ya maduro para la implementación del cambio tan importante que trajo la Ley General, y ahora es justamente ver cómo la propia implementación de la Ley General debe darnos en el menor tiempo posible un esquema muy robusto de transparencia y rendición de cuentas. Le pediría la intervención a María del Carmen Nava también en este sentido, una primera intervención, por favor. Bueno, muchas gracias por el evento que se convocó. En efecto, como comentaba en la inauguración, AIDE de Fundar es el segundo esfuerzo que se tiene para impulsar como sociedad civil este tipo de debates sobre Parlamento abierto. Y en esta mesa yo quisiera enfatizar un poco lo que comentó el senador Barbosa respecto al contraste de lo que se tenía antes y lo que se tiene ahora. Hace casi 20 años no había un canal del Congreso, no existía una gaceta parlamentaria, ni siquiera hablar las mesas directivas de las cámaras duraban un mes. Se imaginarán el tipo de institucionalidad y de representatividad que tenían esos órganos directivos. Ni siquiera había reglas para el funcionamiento de comisiones, no se guardaba una proporcionalidad en la integración de comisiones. Sí estamos hablando de un Congreso a nivel federal muy distinto al que hay hoy. Sin embargo, esto, bueno, ni siquiera había una ley orgánica del Congreso, entonces sí estamos hablando de un avance en relativamente poco tiempo en la historia institucional de un país que se ha tenido. Sin embargo, esto no es ni mucho menos ni por asomo suficiente. En efecto, hemos impulsado como sociedad civil el Parlamento abierto, porque ¿cuáles son los costos de la opacidad en los congresos? Que no tengamos responsabilidades de deuda, de aprobación de deuda pública, que no haya responsabilidad en el manejo del presupuesto legislativo. Y en este sentido, tenemos que, si sumamos el presupuesto de todos los congresos locales y el federal, es 1.3 veces el presupuesto que se maneja en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿por qué si nos preocupamos año con año en lo que se aprueba en los presupuestos de año fiscal y no por el uso de los recursos legislativos? Esto me parece que sumando hace una conformación de un monto presupuestal importante. Como contexto, estamos hablando que México, justo se comentaba con nuestros compañeros de España, que se levantó el índice de transparencia legislativa. Aquí México ocupa el 6º lugar a nivel a nivel regional de 9 países. Estamos hablando que eso implica el 37% de transparencia legislativa. Esto ni por error nos tiene que dar un motivo de satisfacción, ¿no? Hay mucho por hacer. Y en cuanto al diagnóstico de Parlamento abierto que levantamos en 2015, tenemos que el 38% de los principios básicos los observan en los 34 instituciones legislativas. Esto es muy por debajo de lo que esperaríamos, ¿no? Y solamente se evaluó la existencia o ausencia del elemento básico, ni siquiera la calidad de la información que se tiene en los sitios web, ¿no? Y yo creo que esto sí es muy importante para... Me parece que hemos sofisticado la ausencia de rendición de cuentas del legislativo a través de la creación justo del Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional de Anticorrupción, sobre la legislación que se tiene que dar y reglamentación para instaurar el Parlamento abierto, pero sofisticamos de manera legal y constitucional la ausencia de voluntad política. Tenemos realmente leyes de avanzada, de primer nivel en transparencia, sin embargo su observancia es realmente muy menor. Incluso estamos hablando que el gran consentido de la transparencia ha sido el Poder Legislativo. O sea, es obligado desde 2002 y aunque bien las facultades han cambiado respecto a la observación del cumplimiento de la transparencia, pero siempre ha sido un gran consentido, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos en Parlamento Abierto, porque hemos observado más bien
que en el discurso público se relaciona lo que es Parlamento abierto con participación ciudadana y lo que es Parlamento abierto con co-creación de leyes, y no necesariamente, no únicamente. Y tampoco solo es transparencia legislativa, es solo una de las vertientes. Esta rendición de cuentas, está justo la transparencia del manejo presupuestal. Y una de las obligaciones de transparencia que justo marca la ley general son, me parece que 87, si sumamos las obligaciones genéricas más las específicas de los legislativos, más las que se relacionan con gobierno abierto que se tienen que aterrizar en los congresos. Son 87 obligaciones que tienen que desglosar, que observar en materia de transparencia los congresos. Y si tomamos solo uno de ellos, que es la transparencia de recursos legislativos, estamos hablando que de acuerdo a las facultades que tienen y la organización administrativa de los congresos, son 70, al menos 70 elementos que tendrían que desglosar en esa misma parte de presupuesto legislativo, de transparencia. Entonces, sí estamos viendo que en efecto no es suficiente saber cuánto se gasta en el Congreso, sino también en qué se utiliza, qué resultados genera el uso de ese recurso, porque de eso va a depender la calidad de representación que se tenga, la satisfacción, la legalidad o la comprobación del uso justo legal de ese recurso. Y todo eso, al final, va a tener que ser también evaluado por el órgano autónomo, por el INAI. Entonces, al momento de poder darles mayor tiempo para que los para que los sujetos obligados rindan su información en sus portales web, estamos también aplazando esa valoración que tienen que hacer los órganos autónomos de si satisfacen o no los requisitos básicos en transparencia. Entonces, una vez más, estamos hablando que de 2002 a 2017, que van a entrar en vigencia la obligatoriedad de cumplir con estos elementos de transparencia, estamos hablando que van a ser 15 años de darles chance a los congresos de ser transparentes. Y eso me parece que es ya inaceptable, ¿no? Y solamente quiero justo terminar con, ya no hay representación legislativa en democracia sin Parlamento abierto, ya no es válido. Tenemos en el caso de Veracruz, a nivel local, que hay incluso en la Cámara de Diputados la subcomisión de examen previo encargada de dictaminar los juicios políticos y declaraciones de procedencia, no ha dictaminado en años, tiene un rezago gigantesco. Y entre esas solicitudes de juicio político está justo denuncias contra Duarte, el exgobernador de Veracruz, o con licencia. Entonces, sí tenemos realmente un costo altísimo de que los legislativos no estén usando, explotando y rindiendo cuentas de todas y cada una de las facultades que tienen, entre otras de su facultad jurisdiccional. Entonces, sí quisiera terminar con eso, de que hay un costo público real, concreto, y que va más allá de un enramaje muy deseable, de una alta calidad en materia de transparencia, pero que sin voluntad política no sirve para nada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Lo cierto es que nos comenta algo que incluso señalaba también el senador Barbosa y que yo mismo tuve ocasión también de referir, esta debilidad institucional en los estados que pasa por diversas instituciones, pero que es más grave y dramática cuando la observamos en los poderes legislativos. Me parece en consecuencia que la transparencia, el acceso a la información debería ser un acicate para el fortalecimiento de la institucionalidad en los estados. Y también otro dato que me gustaría destacar, ciertamente me parece que el avance en las legislaciones ha sido muy importante,
pero necesitamos acompañarlo de la erradicación total de esas viejas prácticas, de esas inercias que todavía venimos acarreando y que necesitan dejar de estar presentes para que las leyes empiecen a dar sus resultados, porque lo peor que podemos hacer es tener nuevas leyes, nueva institucionalidad en tema de transparencia, pero operada bajo los usos y costumbres, las prácticas y las inercias del pasado. Le cedo la palabra al doctor Pedro Salazar Ugarte. Pedro. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias y felicidades a los organizadores, tanto a nivel personal como institucional. Muchas gracias a Isa Luna y a Henry Puente también por la invitación. Me da mucho gusto estar el día de hoy. Lo único es que me preocupa que después de haber escuchado a Lourdes Morales y ahora a Jacqueline Pechard, en fin, se va reduciendo cada vez más el margen de lo que uno puede aportar de manera sustantiva. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, porque es inevitable que sí sea una especie de variaciones sobre el mismo tema y notas al margen sobre algunas cuestiones que me parece importante subrayar. Lo primero que me parece muy relevante es algo que ya se ha dicho, y es que esta es una agenda que se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. Es decir, es una agenda que se ha venido construyendo a lo largo de varios años y que ha tenido una lógica cada vez más ambiciosa en, digamos, sus alcances, en su penetración y en el tipo de aspectos cada vez técnicamente más complejos que se han ido evolucionando. Y esa es una buena noticia. Lo decían muy bien hace un minuto, si uno mira con perspectiva de 20 años, uno encuentra que el proceso de creación institucional, de diseños de marcos normativos, de implantación de procesos y de creación de políticas públicas sí van transformando la realidad institucional y política del país. Y creo que eso vale la pena que lo tengamos en cuenta, y creo que nos debe de servir como referente de reflexión cuando pensamos hacia dónde seguir impulsando los cambios institucionales. Me parece que son muchas las materias en las cuales los procesos de construcción institucional han generado y han detonado transformaciones en la vida política muy palpables. Pongo dos ejemplos. Uno, el tema electoral. No podemos negar que a lo largo de la creación de instituciones electorales pues fuimos impactando la manera en la que se canalizaba la disputa por el poder político, la manera en la que se integraban los órganos de representación política y la manera en la que la pluralidad política hoy está instalada y recreada en todos los ámbitos institucionales del país. Y eso, a su vez, ha activado otros mecanismos. Basta simplemente con mencionar que el mecanismo real de equilibrios entre poderes, pues depende no únicamente del diseño constitucional, sino depende en buena medida de la conformación de los congresos, que a su vez activan la lógica de pesos y contrapesos frente a los ejecutivos. Es decir, creo que ese es un buen ejemplo de agenda de transformación exitosa. Creo que el otro ejemplo, para regresar al tema en el que estamos, es el tema de transparencia. El tema de transparencia, no les cuento a todos ustedes que conocen muy bien la historia, pero apareció de una manera muy tímida como una ley de carácter federal y hoy es todo un sistema nacional, digamos, muy complejo, muy especializado y en el cual participan gentes con un alto grado ya de conocimiento técnico de la materia que no existían hace algunos años. Creo que eso vale la pena cuando reflexionamos sobre los alcances potenciales de otros sistemas como el Sistema Nacional Anticorrupción, que de nuevo es el resultado de un esfuerzo, todos lo sabemos, de sinergia entre sociedad civil, academia, instituciones, que hoy se encuentra ya con un marco normativo muy ambicioso y, como decía Lourdes Morales, con un diseño institucional muy complejo y que tendremos que esperar para que empiece a dar resultados. Pero que si tenemos paciencia estoy seguro que en unos años veremos cómo la creación de ese nuevo sistema irá generando los resultados que, para los que fue imaginado, ¿no? Una cuestión que quiero advertir es el papel del INAI como institución en este tema. Decía que eran algunos apuntes al calce de lo que ya he escuchado. Creo que hay que pensar muy bien la naturaleza jurídica e institucional del INAI. Yo creo que el INAI es una institución sobre la cual debemos de seguir reflexionando para definir muy bien qué queremos que sea en el entramado institucional mexicano. Sabemos que es un órgano autónomo, con autonomía constitucional, como otros 11 en el diseño constitucional, pero es un órgano autónomo especial frente a los demás, porque es un órgano autónomo que es autoridad frente a poderes,
y autoridad frente a los otros órganos autónomos. Los otros órganos autónomos son sujetos obligados frente al INAI. Y me parece que ahí tenemos que pensar cuáles son los alcances, digamos, de esa naturaleza jurídica especial, máxime cuando más convertimos al INAI en un órgano nacional, ¿no? Lo cual creo que es relevante, ya se ha advertido, pero me parece que de nuevo vale la pena pensar cuáles son los alcances de esa autoridad, no solo desde el punto de vista de su marco normativo, sino desde el punto de vista de su funcionamiento cotidiano. Hay un tema que quiero traerlo a colación, sabiendo que además después de mí hablará Óscar, y que es un tema sobre el que hemos, por ejemplo, platicado mucho, que es, por ejemplo, ¿el INAI es un órgano exclusivamente garante o es un órgano que debe de tener o tiene facultades reglamentarias? No es menor la cuestión porque tiene que ver con el tema del que estamos hablando hoy, que tiene que ver con la dimensión legislativa en el proceso, digamos, de construcción del Sistema Nacional de Transparencia. Desde mi punto de vista es órgano garante y no es órgano regulatorio, desde mi perspectiva, si me atengo a lo que dice la Constitución. Pero creo que hay una discusión que vale la pena darla y que de esa discusión dependen muchas de las sinergias y relaciones que tendrá esta autoridad con los varios distintos sujetos obligados frente a la misma, ¿no? Yo les cuento brevemente la experiencia, por ejemplo, en la UNAM, que creo que es interesante porque es un órgano obligado, la Universidad Nacional, y qué hemos hecho, por ejemplo, que creo que es algo que vale la pena narrar. La UNAM ha creado, ya tenía un reglamento de transparencia, pero con la creación de la Ley General, el nuevo marco normativo, se dio a la tarea de revisar a fondo su normatividad interna. Se creó una comisión que fue liderada por la doctora Isa Luna, que preparó un primer proyecto de reglamento que se elevó, como debe de elevarse, primero a la Comisión de Legislación Universitaria y después al Pleno del Consejo Universitario, y que fue aprobada ya por el máximo órgano de autoridad de la universidad, y ahora se están creando los procedimientos e instancias de las cuales además venturosamente Jacqueline Pechard y la propia Isa Luna forman parte, que pondrán en movimiento esta legislación universitaria. Bueno, esa legislación universitaria se hizo teniendo como referente a la ley general, como referente, digamos, muy cercano en cada uno de sus tramos, para bien y para mal, porque es una ley muy compleja, pero seguimos, digamos, la ley como eje, y teniendo también como referente decisiones y políticas ya trazadas por el INAI, de tal manera que la legislación universitaria en la materia surgiera con una fuerte sintonía con el marco normativo nacional y con las directrices ya trazadas por la autoridad en la materia. De esta forma, me parece que logramos de forma venturosa, me parece, alinear un proceso de transformación institucional que va a ser complejo. Decía César Astudillo, y quiero subrayar el dato, que hay una dimensión cultural en todo esto. Y la transformación cultural, de cultura institucional, es uno de los grandes retos, no nada más para el órgano legislativo, sino para todos los sujetos obligados. Y la mejor manera en la que vamos a lograr esa transformación cultural, es haciendo efectivos los marcos normativos vigentes, porque son los que poco a poco, a través de su implementación, van a ir transformando las lógicas de las culturas institucionales. El ejemplo de la universidad creo que es relevante, es una universidad muy compleja, muy grande, y estamos en eso. Eso es lo que les quiero decir, estamos en eso, estamos aprendiendo a pensar de una manera distinta la manera en la que operamos institucionalmente en materia de transparencia. Creo que lo que dice la doctora Jacqueline Pechard es importantísimo. Hay leyes pendientes y la de archivos es clave. Es decir, la manera en la que logremos sistematizar la información y logremos tener nosotros con la información, digamos, ex ante bien ordenada, será la manera en la que mejor vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones de transparencia. Y lo que sí sería muy desafortunado es que por una dilación en el proceso legislativo, las culturas institucionales fueran caminando en una dirección y después el legislador nos pida movernos en otras, porque habría ahí una pérdida de tiempo institucional muy seria.
Y entonces aquí sí el llamado de atención es a aprobar los marcos normativos, ojalá pronto, para que las instituciones que ya se están moviendo en una dirección sepan si lo están haciendo en la dirección correcta. De lo contrario, podemos tener múltiples culturas institucionales y múltiples lógicas institucionales que no se encaucen, al menos no desde el inicio, en el sentido que la legislación pretende, y creo que ese es un desafío, un reto de la máxima relevancia. Digo dos cosas más y concluyo. Una tiene que ver con la ley, su naturaleza jurídica y la pretensión del sistema. Estamos, por buenas o malas razones, creando cada vez más leyes generales. Y hay que reflexionar muy bien sobre los alcances de eso, porque se discutió mucho cuando se aprobó la reforma de 2014, etcétera, en esta materia. Estamos centralizando muchas cosas. Lo cual responde a las lógicas que ya se advertían de los fuertes rezagos en materias muy sensibles como estas al nivel de las entidades federativas, pero al mismo tiempo le sobrecarga las responsabilidades a las autoridades, en este caso al Instituto Nacional de Transparencia, y creo que es algo que vale la pena que pensemos, porque a mí me gusta esto de pensar en sistemas nacionales, pero no necesariamente para llegar a tener sistemas nacionales tienes que entrar por la puerta de la centralización. Los sistemas nacionales también los podrías ir construyendo desde lo local. Y me parece que ya son muchas las materias en las cuales hemos ido abandonando esa estrategia. Entonces, bueno, hay que ser, creo, muy atentos a los rezagos de lo local, pero también deferentes a las lógicas y a las prácticas que provienen desde ahí para construir un sistema nacional que sea un sistema nacional bien coordinado y que sea un sistema nacional fuerte, robusto, ¿no? La última cuestión también, de nuevo, información al margen, decía la doctora Pechar, y creo que es muy importante, el tema de datos personales. Creo que ahí hay un desafío institucional de la máxima envergadura y es un tema al que no le han dado una respuesta legislativa adecuada. Y sin una respuesta legislativa adecuada es un expediente que se nos va quedando rezagado en la agenda. Entonces creo que ahí de nuevo hay que hacer un contexto de exigencia para que se apruebe pronto y bien un marco normativo que también en esa materia nos permita dar pasos con un horizonte muy claro, bien trazado y bien establecido, porque no hay que perder de vista que ahí también se trata de una cuestión de derechos, y de derechos muy importantes que están vinculados con otra serie de derechos con los cuales están además en permanente conflicto y tensión. Entonces, contar con un buen marco normativo, entre otras cosas, nos va a allanar el camino legislativo y de alguna forma nos va a evitar el camino de la Corte. Y creo que es un tema importante, ¿no? Muchas gracias. Gracias al doctor Salazar Ugarte. Lo cierto es que sí, yo también compartiría con ustedes la reflexión de si cada vez que tenemos rezagos importantes en las entidades federativas pensamos en una nacionalización, pues yo creo que ya deberíamos ir pensando en nacionalizar el desarrollo social, porque este país con estos niveles de desigualdad social evidencian pues que tenemos severas carencias. Es decir, creo que hay que pensar en cómo fortalecemos el federalismo. Llevamos distintas reformas desde la óptica de nacionalizar con el objeto de que sirva de acicate en los estados de la República, pero hay que ver si realmente al hacerlo estamos fortaleciendo lo local o estamos introduciendo un elemento para seguir su debilitamiento. En segundo lugar, yo ahí sí, claro que no podría ahorita ahondar, pero sí creo que el hecho de que el INAI sea un órgano constitucional autónomo le da una de las vertientes de su autonomía es justamente su autonomía normativa, su autonomía reglamentaria, y en ese sentido sí puede ser sí puede tener un papel preponderante en la propia implementación de este sistema, es decir, claramente las competencias están en la ley general, pero sí creo que tiene, al igual que otros órganos, marcadamente ahora el INE sacó un reglamento de elecciones que es justamente uso de su potestad normativa, y en ese sentido yo creería que también deberíamos de reconocerle al INAI un papel en ese sentido. Pero también, como ya empezó el intercambio con Óscar Guerra, yo le pediría al comisionado que
haga uso de la palabra, por favor. No, pues muy buenas tardes a todos ustedes. No sé que es una hora ya cercana a la comida. No voy a, como lo dijo perfectamente Pedro, a repetir. Se ha dicho mucho y creo que bueno, pues dos personas que conocen perfectamente, Jacqueline, en su calidad de comisionada del IFAI, presidente del IFAI, y bueno, Pedro desde la academia, pues toda esta evolución que nos han dicho y los retos, digamos, que implica la implementación e instrumentación de la ley general, y en este caso específicamente lo que ha sido la evolución en el poder legislativo. Yo, a lo mejor por mi defecto de ser economista, voy a hacer, digamos, irme a cuál es, digamos, cómo se está instrumentando y cuáles son los retos y problemas que estamos encontrando en su instrumentación, muy pragmáticamente, por decirlo de alguna forma, que creo que embona con, sabiendo quién iba a estar en la mesa, pues con lo que ya se ha hecho del análisis, digamos, un poco más conceptual, teórico o desde la academia. Si me das favor. Primero, adelante, ¿cuál ha sido la evolución del derecho de acceso a la información? Adelante, Daniel. En el país tenemos alrededor del año 600,000 solicitudes. Cuando digo en el país, me refiero a la federal, aporta unas 130,000 solicitudes, hay institutos como el DF que aportan 120, o el Distrito Federal, y aquí están todos los estados, están todos los poderes, estuvieran o no estuvieran en la órbita del IFAI. Finalmente, como ya lo decía Jacqueline, en el informe que brindaba el IFAI, se ponían este informe de los osos, que se les terminaba terriblemente el nombre, pero bueno, los osos jueces obligados. Pero si nosotros vemos solo este dato, pues puede parecer mucho, puede parecer poco, 120 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Y uno presume este dato, lo lleva a otra realidad internacional, que dicen, oye, bueno, en México son preguntones en serio, en términos per cápita es de los países que más solicitudes de información tiene, porque en Estados Unidos no llegan a las 200,000 solicitudes. Pero ¿qué es lo que sucede? Y que es para mí una cuestión que está detrás del espíritu de la reforma, y que es gran parte de la reforma, que la gente no hace solicitudes, o sea, evidentemente se debe garantizar el que la gente pueda hacer las solicitudes en el momento y facilitarlo, sino la gente lo que hace es asomarse a los portales, es la forma, digamos, y por ejemplo el POT que construyó el IFAI, que todavía, digamos, sigue, tiene 48 millones de visitas al año, digamos, en ese sentido. ¿Qué ve la gente? Pues la gente, aunque no lo crean, lo primero que ve es el directorio, los funcionarios, saber cuando menos dónde están, digamos, en ese sentido, cómo se llaman, etcétera. Pues la otra es trámite de servicios y la otra es compras. Principalmente son lo que la gente se asoma, pero son 48 millones de visitas solo del POT, que solo abarca la administración pública centralizada o federal, en ese sentido. Y se den cuenta, la reforma y la ley general van en esa tendencia. La forma de hacerse información hoy en día es a través de las tecnologías de la información. Yo sé que tenemos una brecha digital muy fuerte en nuestro país, pero bueno, para eso está la posibilidad de hacer las solicitudes, y ahora hasta de forma telefónica, gratuita, etcétera, etcétera. Como la Cámara de Diputados, ya lo decía muy bien Jacqueline, no había un incentivo, y es uno de los sujetos o de los sujetos obligados que, digamos, por su importancia, tamaño y presupuesto, pues digamos, el número de solicitudes es reducido o era reducido. Y voy a decir una cuestión que así sucedía. Por ejemplo, hacerle una solicitud a la Cámara de Diputados que no tenía el Infomet, ya lo tiene evidentemente, pues resultaba más que imposible o era heroico. ¿Por qué? Porque había que entrar a la Cámara de Diputados, y yo me ha tocado ir de ponente y a veces tengo problemas para entrar a la Cámara de Diputados, pues bueno, es difícil. Y luego encontrar allá dentro de la Oficina de Información Pública era, digamos, todo un reto en ese sentido, ¿no? Afortunados, digamos, los que podían encontrar, digamos, en la Cámara de Diputados la oficina, y luego si la encontraban, ver que hubiera alguien y que los atendiera, ¿no? Entonces, bueno, se volvería altamente complicado, y ahí tienen, digamos, un poco los datos. Se dan cuenta, bueno, pues al Senado le preguntaban, pues digamos, le preguntan alrededor de 1,000 preguntas, a los diputados 1,700, y la auditoría, o sea, era difícil. Y hay otra cosa que hay que decirlo, que finalmente muchos, y esto, bueno, los estudiosos que se han dedicado a estudiar la transparencia en el Parlamento mexicano, pues tenía un incentivo perverso que era, bueno, yo pregunto, si no me contestan bien, voy y reclamo, si puedo hacerlo, obviamente, porque encontrar y ellos mismos van a resolver en este sentido la propia. No es un incentivo. Yo no sé
la calidad a lo mejor de las resoluciones, pero no es, digamos, el mejor escenario para decirlo, y por eso en la reforma entran ya en la órbita del INAI para que el INAI pues sea competente ante el Poder Legislativo y hoy nosotros podamos resolver los recursos de revisión, digamos, que pudieran presentarse adelante. Esto es, digamos, el nuevo recurso que tenemos a nivel nacional. Adelante, más o menos estoy a la que sigue, el índice de recurrencia, por llamarlo así, de queja, que no ha variado en los años mucho, está entre 4 y 5%, digamos, a nivel federal. Es impresionante que la Cámara de Diputados tenga 0. O sea, ¿por qué? Porque era imposible meter un recurso de revisión, era más que imposible. Y la Cámara de Senadores anda en el 1%, ¿no? Y de verdad, por lo que he llegado a ver, digamos, si revisamos, podemos hacer los estudios, la calidad de las respuestas muchas veces dejaba mucho que desear en ese sentido, y como dijo bien Jacqueline, sabíamos de problemas que estaban ahí presentes y que a través del acceso no se podían resolver, digamos, para tener la información adelante. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Adelante. Y quisiera ir aquí un poco a lo que planteaba Pedro, y que es cierto, lo hemos discutido en reuniones, digamos, platicado con él y con otras gentes, digamos, interesadas en el tema. Para mí, viéndolo en la práctica, sé que la ley dice que es un órgano garante, me queda clarísimo, autónomo, es un órgano garante que tiene funciones regulatorias. O está mal, digamos, hay que corregir la ley, o hay que quitarle las funciones. Para mí, se los digo, no duran todos los días, pues la regulación de lo que tienen que publicar, la cual quedábamos en aquella reunión, pues que sí estaba claro, digamos, el papel que el INAI y el sistema tienen en regular cómo se deben de publicar. Y dice formatos, estandarizada, comparable, en datos abiertos, etcétera, etcétera. Eso está ahí y eso se tiene que regular. No es el INAI tan solo, entiendo el papel del INAI tampoco, sí, pero es el sistema, ¿sí? Es cierto que el INAI encabeza el sistema. Estos lineamientos o este tipo de regulaciones, que ya también siendo autocrítico, y ahora que acabamos de aprobar la semana pasada 8 regulaciones adicionales que nos dio la ley federal, pues sí hay una regulación, digamos, excesiva ya desde mi punto de vista, que sí a lo mejor está impidiendo, digamos, creo que habría que diferenciar cuáles pueden ser obligatorias o vinculantes, por decir, y cuáles, como se decía aquí, pueden ser indicativas en ese sentido. Y esa es la discusión, y creo que el sistema podría en su momento ver y tomar esta cuestión, porque sí también la regulitis puede, digamos, no a veces ser lo mejor. Adelante, y que es algo que había aprendido el Sistema Nacional Anticorrupción en su momento, porque, y en datos personales también, porque en datos personales yo el otro día me echaba un ojo y son como 50 lineamientos los que hay que sacar adelante, porque hay un Sistema Nacional también de datos personales, como está la minuta que aprobó el Senado, ¿no? Simplemente estamos a tiempo de poder, digamos, prever lo que ya acá sucedió. Bueno, como ya les decía, bueno, hoy el legislativo es sujeto obligado directo del INAI, está dentro de la ola del INAI, adelante. Y por ejemplo, algo que ya aquí lo decía muy bien María del Carmen, pues de los estudios que se han hecho al Congreso mexicano, pues no ha salido bien parado, tanto el índice latinoamericano de transparencia legislativa como el diagnóstico de Parlamento abierto, pues que nos hacen de un mal desempeño en las publicaciones de su presupuesto, niveles poco aceptables de la participación ciudadana y rendición, deficientes publicaciones y actualización de sus labores legislativas. Son las conclusiones principales de los estudios. Adelante. No hay información curricular de los asesores, en la Cámara de Diputados obviamente no existe la publicación de los concursos del personal operativo del propio. Los diputados erogan 172 millones de pesos mensuales en las casas de vinculación ciudadana y de verdad pues hay una ausencia, hay una dificultad, digamos, para que los ciudadanos puedan localizar o, digamos, a sus representantes en ese sentido, o que ellos sean la correa de transmisión para llevar pues cuestiones de los ciudadanos o de representantes al propio Congreso, ¿no? Adelante. Bueno, aquí, digamos, sí, fue que se me pidió también, está el asunto de la plataforma. Se hizo una pregunta hace rato, sí, la plataforma en ese sentido iba a ya operar a partir de mediados de noviembre, como yo dije en una declaración en el Universal. O sea, yo quisiera diferenciar, la plataforma viene funcionando, es cierto que tuvo y cada vez, digamos, viene teniendo menos deficiencias en su operación. Hoy la plataforma uno puede hacer solicitudes de información a cualquier sujeto federal y a cualquier entidad federativa, a excepción del Distrito Federal del Estado de México. No voy a decir aquí los problemas técnicos que hemos tenido. Esta semana quedan, el DF ya está, estamos en el último proyecto, y el Estado de México, porque tenía un sistema distinto al Infomet, están. Pero todos los demás sujetos obligados, digamos que son más de 8,000, quitando estas dos entidades se les puede hacer. Adelante.
esta es, digamos, un poco cómo está conformada, digamos, quiero ir más adelante, y simplemente adelante, esto es como está. Por ejemplo, se me ocurrió, no a mí, porque podría ser conflicto de intereses, que alguien me hizo el favor de enseñarme una solicitud muy interesante que hizo vía la plataforma al Senado, donde le pregunta por, digamos, por partida, capítulo y gasto, lo que han sido los apoyos a los grupos parlamentarios en el Senado. Veamos que le contestan, digamos, a esta solicitud, que siempre ha sido uno de los problemas, digamos, que siempre se han discutido sobre la transparencia o no, sobre las asignaciones de grupos parlamentarios. Aquí está el acuse de recibo, digamos, de la solicitud, digamos, y esto, digamos, se hizo el sábado, digamos, en el sentido, y sin ningún problema. Yo, como les digo, en vez de, ¿por qué no vas y haces una solicitud? Es como la obra de teatro, está bueno, está mala, pues vela a ver. Aquí, digamos, es gratuita. En ese sentido, vuelvo a decir que en el caso del DF, el Estado de México, será hasta esta semana, cuando todos los demás, digamos, ya están operando, igual la interposición de los recursos de revisión, etcétera, adelante. También, obviamente, a la Cámara de Diputados, para ser justo, le hice también una solicitud, le hicieron una solicitud de información, y acá está el acuse. Ahí les preguntamos el número de personal, porque a mí eso saben a veces cuánto personal labora en la Cámara, ¿sí? Tanto, digamos, estructura, de honorarios, de, operativo, de base, etcétera. Veamos qué nos contestan, digamos, o qué le contestan a la persona que colabora conmigo, que es Diego, que ustedes saben, pues este tema siempre ha trabajado de asuntos legislativos. Adelante. ¿Cómo están las solicitudes? Bueno, pues las solicitudes han aumentado. De mayo a la fecha, que es cuando empezó a operar la plataforma, con sus problemas, y lo que hemos hecho, y esto es muy importante, es que el derecho al acceso a la información no se ha limitado, porque los Infomets están operando paralelamente. Sé que de eso no se trata, si a alguien se le queda claro es a mí, de que no se trata de eso, sino se trata de una sola domicilio, una sola dirección, digamos, poder hacer una solicitud o dirigir una misma solicitud hasta 33 sujetos obligados, como lo acordó el sistema. Eso ya se puede hacer, y bueno, de mayo a la fecha la Cámara de Diputados tiene 933 solicitudes, 57 los senadores y la auditoría. De estas ya, que son de las últimas épocas o de los últimos días, cuando ya la plataforma ha operado de forma más regular, pues de estas 496 ya se realizaron. Es decir, las otras pues se hacen en el sistema Infomets, ahorita están trabajando de forma paralela. Hay que decir que se instaló el sistema Infomets, la Cámara de Diputados, que no lo tenía, porque la plataforma se interconecta con el sistema Infomets, ¿sí? Adelante. Este es, bueno, para interponer recursos de revisión, que también ya funciona, y por ejemplo ahí está mal el dato de Cámara de Senadores, son 2 los recursos de revisión. Hubo una época en que, digamos, los recursos seguían, digamos, entrando por este asunto de la plataforma al propio Senado. Hoy, obviamente, los recursos que se interponen a diputados, senadores y auditoría van directamente al INAI para resolverlo. Son 2 los recursos de revisión, ese 0 no es ahí, y, digamos, la Cámara de Diputados. Obviamente, ahora que decían, por ejemplo, estos recursos de revisión que a mí me toca sustanciar y que pronto presentaré al Pleno, pues es sobre el asunto, digamos, del que mencionabas, sobre los juicios de procedencia. Preguntaron todos los juicios de procedencia que se han presentado ante la Cámara de Diputados, y estamos trabajando con las unidades en ese sentido, dado que es una información muy cuantosa, para ver, digamos, cuál va a ser la forma en que podremos entregar, porque algunos están en proceso, y entonces hablan de procesos deliberativos, otros, pues bueno, pues ya concluyeron, etcétera, etcétera, ¿no? Ese recurso, digamos, lo digo porque yo me tocó, digamos, el turno a mí en esta ocasión. Entonces, bueno, también el número de recursos, digamos, si sacamos el índice de recurrencia, no es lo que yo quiero decir, está bien, que ha aumentado, no, si se ha aumentado, porque, bueno, creo que hay una mayor credibilidad que un órgano distinto a ellos sea el que resuelva. Evidentemente, la meta sería tener el menor número de recursos, lo cual significaría que están contestando bien. Ahora hay que tener claro que hay mucha gente que, aunque le contesten mal, no interpone el recurso de revisión, pero bueno, digamos, ahí ya, digamos, es otro problema. Adelante, estoy por terminar. Y la otra, no sé cuánto me queda, si no me lo he hecho en otro. ¿Ya? Entonces, lo pasaríamos a lo que son las obligaciones de transparencia que tiene el legislativo. Perdón, gracias. Muchas gracias al comisionado Guerra Ford. Lo cierto es que es muy interesante lo que pudimos ver también en la presentación, cómo ha venido dándose el incremento en las solicitudes de información. Y el otro dato es que empezamos a ver qué es lo que, no solo tenemos un elemento cuantitativo, sino empezamos a ver cualitativamente también qué tipo de información es la que interesa a las y los ciudadanos, y eso me parece que es extremadamente relevante.
relevante, es decir, no solo llevar la contabilidad, sino saber en dónde están sus intereses. Seguramente ahora, por lo que hemos visto en algunos lados, pues los temas, por ejemplo, de adjudicaciones, sea uno de los más recurrentes, ver cuándo se abren los concursos o cuándo se realizan adjudicaciones directas, pero es importante pues saber sobre el particular. Y en segundo, derivado también de lo que decía el doctor Salazar, estamos ciertamente ante dos ejemplos en donde la sobreregulación empieza a ser uno de los elementos distintivos, o la regulits, como aquí le llamó Óscar. Esperemos también que ver si eso debe ser la óptica en la que debemos estar, o si en algún momento debemos encauzar procedimientos y empezar un proceso también de liberalización, porque eso quedará decirnos que ya hay una nueva cultura sobre la rendición de cuentas. Ahora que está el béisbol en su apogeo, debo decir que el senador Encinas llegó en safe, y bienvenido. Y senador, bienvenido. Estamos en esta primera intervención con, digamos, una primera reflexión de contexto sobre, al año de un poco más de promulgación de la Ley General de Transparencia, una primera valoración de los avances, de los retos, de los pendientes. Así es que, sin más, por favor, tiene uso la palabra. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, en primer lugar, ofrecer una disculpa por haber llegado con retraso a este panel excelente, con gente que sin dudas domina plenamente el tema y que ha sido pues de los protagonistas fundamentales para el diseño de todo el sistema, pero ahora sí que la culpa la tiene el Parlamento abierto, porque a lo largo de todo este día, allá en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, hemos estado atendiendo a muchos de los grupos sociales, organizaciones civiles que están haciendo uso de un instrumento de Parlamento abierto que establecimos en la Asamblea Constituyente, donde se permitió que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquier grupo social, sin mayor requisito, sin requisito alguno, pudiera presentar iniciativas para adicionar, reformar, reformular el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. En un hecho sin precedente, porque lamentablemente la iniciativa ciudadana en nuestro país pues tiene una sobreregulación y muchos requisitos para poder iniciar un proceso legislativo en donde, si bien en el momento en que se alcanzan las firmas determinadas, ya sea en el ámbito federal y empieza a establecerse en el ámbito local, pues se obtiene el derecho no solamente de audiencia, sino también la obligación del Parlamento de dictaminar estas iniciativas. Y creo que ha sido una fórmula afortunada la que hemos establecido en el Constituyente, lo cual también ha significado una carga adicional de trabajo muy importante. Les pongo un ejemplo. Al corte del miércoles de la semana pasada, ya que se cerró el plazo para la presentación de iniciativas por las diputadas y los diputados constituyentes, pero manteniendo el plazo abierto para la presentación de iniciativas ciudadanas, que se cierra mañana a las 6 de la tarde, teníamos registradas 919 iniciativas, de las cuales hasta ese momento en su mayoría correspondía a las diputadas y diputados constituyentes, alrededor de 535. Las demás han sido, son las iniciativas ciudadanas, que seguramente al cierre de mañana pues nos llevarán a tener la cifra, una cifra que ronda en las 1000 iniciativas que deberán ser dictaminadas por las 8 comisiones de dictamen que ha establecido la Asamblea Constituyente. Y creo que ha sido exitosa este proceso, no solamente por la cantidad de iniciativas, sino por la calidad de las mismas. En primer lugar, esto nos ha permitido tener un termómetro muy sensible de las principales preocupaciones de las ciudadanas, de los ciudadanos respecto a la Constitución. Y si bien algunas son planteamientos generales, otras son materia de leyes
secundarias, otras son materia de políticas públicas, sí nos va a permitir saber dónde está el centro de las preocupaciones de la ciudadanía. Aquí dentro del proceso no solamente se presenta la iniciativa se publica en la Gaceta Parlamentaria, se da cuenta de la iniciativa ante el Pleno y en el Pleno damos el turno, de acuerdo a los artículos que se pretendan modificar o adicionar, a las comisiones legislativas, las cuales deberán garantizar el derecho de audiencia a los promoventes de las iniciativas y deberán dictaminar cada una de ellas. Es decir, los ciudadanos van a ir a defender su propuesta a la comisión de dictamen y al mismo tiempo la comisión tendrá que fundar y motivar la resolución que adopte respecto a cada una de estas. La verdad es que es un ejercicio muy importante que nos va a servir como una experiencia para poder consolidar las prácticas del Parlamento abierto en nuestro país, en donde si bien hemos avanzado mucho en términos de la legislación, pero cierto es que todavía se enfrentan muchas resistencias. Creo que en materia de transparencia, rendición de cuentas en el Congreso de la Unión hay un avance significativo al dar a conocer información desde la asistencia o inasistencia de los legisladores a las sesiones de pleno de las comisiones legislativas, dar cuenta de los argumentos y de las ideas que plantea cada legislador en la tribuna, conocer el sentido del voto, de su voto en cada una de las leyes que se aprueban o se rechazan en este país, pues todavía hay temas en los que en materia de rendición de cuentas hay muchas resistencias. Por ejemplo, pues no hay plena nitidez con el manejo de los recursos de las cámaras, en donde si bien se va avanzando en conocer cuáles son los recursos que ejercen los grupos parlamentarios, todavía con muchísimas limitaciones, pues lo cierto es que la gran bolsa de recursos que se encuentra en las áreas administrativas, que es donde está realmente la concentración del mayor volumen de recursos en el Congreso de la Unión, no se tiene el pleno conocimiento de los mismos. Se van dando, sin lugar a dudas, pasos también importantes, como el que la semana pasada registró el INAI para iniciar un proceso de transparentar los gastos en las comisiones legislativas. Creo que fue el único que se apuntó ese día. Espero que se sumen nuestros otros 627 compañeros diputados y senadores, aunque también hay que reconocer que en lo de la legislación de 3 de 3 ha sido creciente el número de legisladores que se han sumado. Falta todavía mucho por hacer. Pero creo que el tema que también deberíamos de poner especial énfasis respecto al Parlamento abierto no tiene que ver solamente con la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que el objetivo fundamental del Parlamento abierto es establecer un nuevo tipo de relación del Parlamento, de los parlamentos, con la ciudadanía. Modificar nuestras prácticas de ejercicio de este espectro del poder público en su vínculo con la sociedad. Y creo que ese es justamente donde todavía no hemos atinado a encontrar el mejor vínculo para lograrlo, que implica una verdadera reforma a la forma de ejercicio del poder legislativo, pero también de cómo el poder legislativo se abre a la sociedad a fin de que sea copartícipe en la toma de decisiones del poder legislativo. Por eso empecé con este ejemplo que estamos ejerciendo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, porque lo que queremos que transcurra no solamente sea un espacio de legitimidad de la Constitución, que la ciudadanía se siente identificada con los contenidos que emanarán de la Constitución, de la primera Constitución de la Ciudad de México, sino que sea un ejercicio de vínculos de relación política distinta. Necesitamos no solamente rendir cuentas, sino que los ciudadanos
participen en la toma de decisiones dentro del Poder Legislativo. Y en ello todavía no hemos desarrollado los instrumentos más eficaces para lograrlo. Claro que implicará hasta reformas de régimen político para que esto sea extensivo también a otros poderes. Pero creo que dentro de los retos que tenemos a un año de que se ha establecido el modelo de Parlamento abierto, lo que tenemos que centrar el grueso de nuestros esfuerzos es en crear estos mecanismos e instrumentos de persuasión social para que las leyes también sean resultado de la participación de los ciudadanos y atiendan, además del profundo divorcio que existe entre las instituciones públicas y la sociedad, este descrédito tan profundo que seguimos arrastrando, no solo en México, sino en muchos países del mundo, respecto a las instituciones públicas, los órganos de representación, los partidos políticos, puedan reorientarse. Y en ello tendrá que ver que la gente pueda ser copartícipes en las decisiones del Poder Legislativo. Yo les agradezco mucho su paciencia y reitero mis disculpas por el retraso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Encinas y también diputado constituyente, presidente del constituyente que va a generar la Constitución de la Ciudad de México. Pasamos a una segunda ronda en donde les pido a los panelistas si pueden dialogar evidentemente entre ellos a partir de lo que se ha comentado en la primera ronda y también si pueden dialogar con ustedes, con el público a partir de las preguntas que hicieron llegar en sus tarjetas. En esta ocasión el orden de la presentación va a cambiar un poco. Le pediría inicialmente al doctor Pedro Salazar si hace uso de la palabra, por favor. Gracias, César. De nuevo, pues, cuestiones muy puntuales, hago referencia a algunas de las preguntas que me hicieron favor de hacerme llegar y también reacciono a algunos de los puntos sobre la mesa, empezando por esto último. El tema de la regulación o no, de las facultades regulatorias o no del INAI, yo sí creo que es de la máxima relevancia definirlo bien. Cuando digo que no tiene las facultades, no estoy diciendo que no creo que deba de tenerlas. Esa es otra discusión. Lo que digo es que no las tiene hoy, si nos atenemos desde mi punto de vista a lo que el marco constitucional establece y a la manera en la que quedaron diseñados estos aspectos que refería el comisionado Guerra Ford en la ley general. Ese es cuando dice César Astudillo, con razón, que el Instituto Nacional Electoral, en el caso del reglamento de elecciones y de muchas otras normas reglamentarias, expide reglamentos, es totalmente cierto y tiene las facultades para hacerlo. Yo no creo que en principio los órganos autónomos no deban tenerla, dependerá de su naturaleza, misión, función. Algunos, de hecho, por su naturaleza funcional, son propiamente órganos regulatorios y con autonomía constitucional, es decir, no es una objeción de principio, es simplemente una advertencia de una reflexión sobre la legalidad o no de las eventuales normas que emitiera el IFAI, dado que las emite frente a sujetos obligados que tienen la capacidad, obviamente, de recurrir y de cuestionar el fundamento constitucional de esas normas. Ese es mi punto nada más. O sea, en verdad creo que es una discusión que hay que tener a fondo, pero creo que una vez que definamos eso, lo dice muy bien Óscar, pues quizá habrá que revisar el marco normativo, pero lo único que sugiero es que en estas cuestiones, dado que se trata de normas que generan, digamos, actos de molestia, haya una clarísima definición desde el punto de vista de las facultades, ¿no? Ese es mi punto. La segunda cuestión, me hace una pregunta interesante que nos desvía un poquitín del tema, pero nada más la refiero, que tiene que ver sobre el tema de derecho de réplica y libertad de expresión y lo que se está discutiendo hoy en la Suprema Corte a propósito de 3 acciones de inconstitucionalidad que presentaron CNDH, PRD y Partido Morena ante la Corte, ante la ley que emite la materia. Nada más quiero decir dónde creo que está el núcleo de la discusión. No sé qué va a decir la Corte, pero leyendo además el proyecto del ministro ponente Pérez Dayán, en fin, ¿dónde creo que está la discusión? Creo que está en 2 lugares. Uno, ¿cuándo, frente a qué tipo de expresiones es lícito el ejercicio de réplica?
aquí hay una discusión porque hay una imprecisión conceptual. Dicen distintas normas de origen convencional y de origen nacional que el derecho de réplica puede ejercerse, en algunos casos dicen, frente a expresiones falsas, inexactas o agraviantes. La discusión es cuando se convierte una expresión en una expresión agraviante y cómo se relaciona el agravio con la verdad o con la falsedad de la expresión. Esa es una de las discusiones que hay ahí. La otra discusión es quiénes deben de ser los sujetos actores del derecho de réplica en distintos contextos y en distintos momentos. Por ejemplo, hay una discusión que creo que es relevante, si deben de tener la misma posibilidad de ejercer ese derecho los ciudadanos de a pie como nosotros, o los actores políticos, o los candidatos, y si esto debe variar o no en tiempos electorales o en tiempos ordinarios. Es decir, ahí están los ejes de la discusión de lo que la Corte tiene sobre la mesa. Y yo creo que hay mucho en el derecho comparado que vale la pena tomar y que ojalá la Corte tome en cuenta a la hora de discutir. De hecho, sé que los ministros se quedaron, porque eso vimos, le entraron a la discusión y se quedaron a la mitad de la misma porque están conscientes, y qué bueno que lo estén, de la complejidad y la densidad del tema, ¿no? Veremos seguramente una discusión en los próximos días alrededor del tema. Y lo último, nada más para retomar lo que dice el senador Encinas, y en verdad no que quiera yo pecar de optimista, pero para contribuir un poco a exorcizar el mal humor generalizado que hay no solo en el país, sino que hay en el mundo frente a las cuestiones institucionales y demás. Claro que es enorme el reto de transformar a las instituciones en las materias que nos están ocupando en estos días, pero pocos países, creo, objetivamente, pueden presumir la capacidad que tenemos todavía hoy en este país de encarar los grandes desafíos del presente a través de la construcción de instituciones y a través, del cambio de prácticas institucionales. Todavía hoy somos capaces en México de, frente al ominoso, ofensivo y agraviante tema de la corrupción, construir un sistema nacional anticorrupción impulsado desde la sociedad civil, la academia, y después acogido, recibido y procesado en sede legislativa como tenía que ser. Lo mismo vale para la construcción de la agenda de transparencia y así sucesivamente. Y creo que son éxitos de la sinergia sociedad-instituciones que, vuelvo a decirlo, no todos los países tienen y que vale la pena que lo reconozcamos cuando lo logramos. Porque luego lo que nos pasa es que logramos las cosas y a pesar de tenerlas enfrente no sabemos valorarlas. Y creo que sí vale la pena recuperar de estas experiencias, aprender de las mismas, mejorar en el futuro, pero recuperar, los éxitos donde los hay. Y le deseo en verdad un éxito similar al constituyente de la Ciudad de México, porque creo que la ciudad y el país se merecen ese tipo de buenas noticias. Así que ojalá, senador, tengan el éxito que merecen. Gracias al doctor Salazar. Como la Corte todavía no ha definido el derecho de réplica, me ha pedido Pedro que se va a retirar porque no va a dar derecho de réplica a los panelistas en caso que se refieran a él. No, se tiene que retirar en un momento. Y bueno, vamos ahora sí a retomar las demás intervenciones. Le pediría a la doctora Péchar que iniciara, por favor. Gracias. Ya lástima que ya te vas, pero yo quisiera decir algo sobre el tema de la facultad de regulación. Tú eres aquí el constitucionalista, pero mi pregunta es si no dentro del Sistema Nacional de Transparencia sí hay una facultad regulatoria y el INAI hacer la cabeza de ese sistema, si no a partir de ahí, pero es solamente una duda, tú que lo tienes muy claro, jurídicamente, que yo no alcanzo a ver eso. No, más, lo que yo diría es que en este tema lo que se juega, y lo saben, es el principio de legalidad en toda su expresión, y aquí se trata de que las autoridades, para poder ejercer facultades que además se traducen en actos de molestia, deben de contar con facultades muy expresas y muy precisas. Temo que no haya esa claridad y temo que eso haga eventualmente impugnables algunas de las tomas de decisiones del INAI. Ese es mi temor.
Es decir, y vuelvo a decir, entiendo que para que funcione un sistema nacional tan complejo no debemos de reabrir la vía legislativa para crear los reglamentos, y que para eso hemos creado una autoridad garante con muchas capacidades, y creo que debe de tener, entre otras, las facultades para poderse ir dotando de los instrumentos normativos que le permitan operar. Lo que temo es que para esos casos concretos quizá haga falta que las facultades sean más precisas. Ese sería mi punto. Bueno, gracias. A ver, yo también quiero decir algo sobre el tema de estos intentos de centralización como forma de homologar bases, principios. En el caso del Sistema Nacional de Transparencia, quizá a diferencia de lo que sucede en el Sistema Nacional Electoral, creo que la relación entre lo local y lo federal no fue tan claramente, menor en los estados, digamos, en términos de niveles de exigencia, principios, criterios. Creo que en buena medida lo que recogió la reforma del 14 ya estaba presente en algunas de las reformas y de las leyes de transparencia en los estados. Es decir, en buena medida, yo creo que en el caso de transparencia fue una cuestión de nacionalizar para recoger normas que ya habían sido aprobadas en algunos estados. Es cierto que en otros estados había enormes déficits en términos de transparencia, pero sí, quizá por eso digo que en el ámbito electoral es distinto, pero sí estoy de acuerdo que estamos tratando de compensar los déficits o las malas prácticas que hay y malas normas que hay en los estados con una enorme centralización que sí creo que milita en contra de nuestro federalismo. Y por último quisiera decir algo que a lo que se refirió el senador Encinas sobre la concentración de los recursos económicos. Yo creo que efectivamente uno de los elementos más sensibles, decía Óscar Guerra que lo que más le interesa a la gente son los directorios Bueno, pues lo que más les interesa, si es lo que más visitan, ¿no? Digo, ¿qué? O visitan sin interés, pues puede ser. Pero bueno, en todo caso yo entiendo que visitan porque les interesa. Pero realmente lo que le interesa a la gente es dónde está el dinero. Y ese ha sido realmente el quid de la transparencia. Y sí creo que la concentración de los recursos en el ámbito legislativo y la, concentración a manera de no desagregación puntual. Y esa es una cuestión que a mí me preocupa y quisiera, aprovecho pues para hacer la pregunta y si me permiten, a lo mejor no se vale, pero yo quisiera preguntarle a Alejandro qué con los recursos que tiene ahora el constituyente de la Ciudad de México, ¿no? Porque a lo mejor estamos muy fuertes en Parlamento Abierto en términos de iniciativas pero pues nadie sabe de dónde salen los recursos. Sabemos que no les pagan a ustedes, eso sí, pero no sabemos y creo que parte de ese Parlamento Abierto tendría que ser así. Bueno, paso a las... ¿Qué? ¿Sí? Sí, paso a las preguntas. Roberto Salinas me dice, en Morelos el Congreso tiene 13 meses sin publicar su cuenta pública. Como asociación civil solicitamos la información y no nos las entregaron, está en recurso y tardará 7 meses, pues todo esto está en contra de las disposiciones básicas. Y creo que aquí sería una forma de ir a una segunda instancia, pero ya, o de ustedes ver de qué manera el INAI pues podría, poder de atracción, ¿no? ¿Y qué pueden hacer con un congreso así? Pues lo único que pueden hacer es ventilarlo y sacarlo a la luz pública lo más que se pueda, porque sí se cobijan. ¿Quién verifica, me dice Francisco Solar, creo, quién verifica que la información que se da en los portales sea fidedigna? Bueno, hay un principio en todo el asunto de transparencia que es el principio de buena fe, es decir, que los entes públicos se tardan en dar la información, se resisten en dar la información, pero cuando dan la información, a lo mejor la dan incompleta, pero
está muy difícil que den una cosa falseada, creo yo, pero el INAI no puede andar vigilando si es verídica o no. Creo que es a través de lo que se llaman los traductores de la información, es decir, los que trabajan con la información, como se puede ir, ¿no?, detectando de qué manera esos datos sí cumplen con ser verídicos. ¿Por qué pusieron índices de medición del tipo de organismos, por parte de tipo de organismos privados y empresas a los sujetos obligados? Bueno, pues yo creo que esto ha sido, pues, digamos, una gran participación de la sociedad a través de las organizaciones sociales, de ser efectivamente los que están vigilando y los que están haciendo estudios sobre cómo está funcionando la transparencia. Bueno, el INAI también lo hace, ¿no?, a través de las métricas de transparencia, etcétera, pero creo que lo que hacen los índices que han hecho distintas organizaciones sociales lo hacen porque es su manera de trabajar con esos temas y de nuevo ponerlos y darles visibilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la doctora Pechard. María del Carmen Nava, por favor. Me preguntan respecto a las no resoluciones de juicios políticos y cuáles pueden ser las consecuencias de no dictaminar para la subcomisión de examen previo. Aquí hay un mecanismo nuevo. De hecho, dentro de Parlamento Abierto, una de las características es que tienen que legislar y tener disposiciones al interior de los congresos sobre ética y probidad. De hecho, a nivel internacional se compartió tal cual los principios éticos comunes para legisladores hace unos meses, y entre ellos consideran que una de las empujes de la actividad legislativa tiene que ser contribuir a la gobernabilidad. Incluso hace unos meses vimos declaratorias de empresarios de que había una gran ingobernabilidad en el país y que hay un alto costo económico. La gobernabilidad también es responsabilidad de los legisladores y por eso se rige y se incluye dentro de las disposiciones de ética y probidad. Y en este sentido, también hace unos meses la Cámara de Diputados aprobó su propio código de ética, aunque con limitaciones. Ya existe, ya tenemos algo. Y una de las características que tiene es que se pueden hacer denuncias de prácticamente cualquier persona ante la incompetencia o falta de acción legislativa de los diputados en este caso. Y justo se rige con un comité de ética que, para variar, no se ha instalado. Debe de estar compuesto por 16 diputados y tuvo que haber sido aprobado por la mesa directiva y el pleno en San Lázaro a principios de agosto. Entonces, ¿cuáles son una de las herramientas de Parlamento Abierto que actualmente existen que pudiéramos utilizar para el caso concreto de la no dictaminación del juicio político en caso del gobernador de Veracruz? Es justo esa. Presentar una denuncia, y de hecho me parece que un ciudadano en Veracruz lo hizo, creo que no ha salido tanto a medios, pero hace un par de semanas lo hizo. Entonces, lo que procede es que retoman esa denuncia. Mesa directiva de Cámara de Diputados debe de tener el nombramiento de este comité de transparencia, el comité revisar las quejas y dar a mesa directiva las sugerencias de sanción. Aquí es donde está al final si sirve o no un código de ética o si sirve o no las herramientas de Parlamento Abierto, y es que no tiene una sanción completa o más radical. La sanción mayor es reducir o penalizar con dietas la falta de actividad de los diputados. Eso es lo más que podríamos ver en el caso de los integrantes de la subcomisión de examen previo, pero digamos ya hay algo, ¿no?, que podríamos echar andar la maquinita respecto a esta parte, ¿no?, de falta de actividad respecto a las declaraciones de procedencia y dictaminación de juicios políticos. Y en ese sentido quisiera comentar
hicimos una revisión en visión legislativa de cuáles son las reacciones de los congresos ante el Parlamento abierto, los congresos locales y en Cámara de Diputados y Senado. Hicimos una revisión de si han presentado o no iniciativas de ley, si han hecho algún tipo de plan de acción, que es lo que nosotros prácticamente impulsamos, que generar acciones concretas. Y encontramos que a 4 años de la Declaración de Transparencia Legislativa a nivel mundial y 2 en el caso de la creación de la Alianza del Parlamento en México, es que 4 de cada 10 instituciones legislativas han tenido algún tipo de reacción legislativa, más allá de que ya se adoptó en el discurso el Parlamento abierto, han tenido algún tipo de reacción legislativa. Ahorita eso van a tener un panel exprofeso de cuáles han sido las reacciones, sobre todo en congresos locales, pero sí queríamos ser enfáticos porque, a pesar de que esto se mueve lento y que quisiéramos que se moviera mucho más rápido, pues sí están reaccionando, ¿no? En el caso de la Asamblea Constituyente hay incluso ya una iniciativa también que para implementar los elementos de Parlamento abierto dentro de la propuesta de Constitución de la Ciudad de México. Incluso el reglamento del constituyente ya considera trabajar bajo esos principios, que eso justo no solo es dar apertura a las propuestas de ciudadanos, sino, como comentaba Jacqueline, tener una transparencia en el uso de los recursos públicos. Y bueno, en este sentido hay 22 congresos locales que no han tenido ninguna reacción de ningún tipo, ¿no? Estado de México, Zacatecas, Veracruz, Yucatán. Y en nos parece que también va de la mano, ya no evaluamos si hay una calidad o un concepto integral del Parlamento abierto, nada más es si existe o no algún tipo de iniciativa. Y lo que observamos es que el único tema el único congreso que tomó o institución legislativa que tomó la parte de ética fue justo la Cámara de Diputados. El resto se basa más en establecer audiencias públicas, en la cocreación de legislación. Y no pasa mucho de ahí. El tema de transparencia presupuestaria no pinta prácticamente. Y bueno, ¿cuáles son la calidad de la información que se obtiene por transparencia? Aquí, en efecto, se requiere una especialización y un seguimiento de temas muy puntuales. En el caso de sí se presentan solicitudes de información, sí hay una respuesta, pero también cuando evaluamos qué tipo de información se obtiene, es realmente puede ser muy deteriorada, ¿no? Muy opaz. En el caso, por ejemplo, hicimos un comparativo también de los recursos de contratos que tenía el Senado y lo comparamos en su versión pública versus la información que obtuvimos por transparencia, y nada más el Senado de la República nos arrojó el 10% de lo que en realidad se gastaban, que estaba incluso publicado en su sitio web. Entonces sí estamos hablando que hay una especie de, por decirlo de alguna manera, pereza para responder con amplitud y con exhaustividad la información que se solicita por transparencia, y bueno, la calidad de esta sí es muy cuestionable, ¿no? Y bueno, finalmente, una de las herramientas de Parlamento abierto que van a servir mucho en el caso de los nombramientos es justo lo que se tienen que empezar a dar, como ya comentaban en el otro panel, de los consejos ciudadanos que ayudan a observar el trabajo de los órganos garantes. En algunas entidades federativas los ratifica los congresos locales, como es el caso del Senado, y bueno, en otros los órganos de transparencia locales. Y son los retos del ejercicio de Parlamento abierto que podemos observar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Óscar, por favor.
Bueno, primero quisiera hacer, no sé si puede poner la presentación, una aclaración, que en dado caso que las solicitudes, aunque yo no las hizo, le hizo a alguien que trabaja conmigo, pues obviamente llegan a ser recursos, que espero que no, evidentemente sé que van a contestar perfectamente, pues obviamente yo me excusaría tanto de resolverlas como de votarlas, evidentemente. La otra parte que yo quería decir, que para mí está ahí lo importante de la reforma, porque decía 600,000 solicitudes al año en este país, son muchas, 48 millones de visitas al POT, que quiero decir que solo son los de la Administración Pública Federal, ¿sí? En ese sentido. Entonces, y la tendencia internacional es a que la información yo no tenga que hacer una solicitud, esperar 10 días, a que me contesten mal, meterle el recurso al INAI, espero no como Morelos, imagínense esperarme 7 meses, a que yo no sé por qué. Evidentemente él puede meter un recurso en conformidad, ya se le venció el plazo, y una de las cuestiones es por no respuesta o no resolución, e ir con nosotros a través del recurso de inconformidad para resolver dicha cuestión, digamos, como tribunal de alzada, como la ley lo puso. Antes teníamos 17 obligaciones de transparencia, y de verdad eran muy genéricas en ese sentido, y lo digo más por los sujetos obligados. O sea, antes era yo publico lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ¿sí? Y no hay. Y ahora la ley, que yo sé que son las partes que ahora se ha criticado muchísimo, es cierto, yo todavía lo platicamos con la nueva Secretaría de la Función Pública, pues sí, ahora tiene 170 obligaciones de transparencia, es un cambio abismal. Hay que decir que 48 son comunes y las otras 122 se dividen en diversos grupos. Por ejemplo, el Congreso, el Parlamento, ya sea diputados, senadores, tienen 15 obligaciones de estas 122, todos andan alrededor ellos de 56 obligaciones. Y la ley federal que puso 241 obligaciones adicionales que están divididas, tocan como a 7. Y por ejemplo, ahí están las Fuerzas Armadas, está la parte energética, está el asunto de medio ambiente, está la parte de relaciones exteriores, etc. Promedio 7. Por ejemplo, el legislativo, ellos legislaron muy bien. Las 15 que tiene la ley federal son las mismas que tiene la ley general, o sea, no se pusieron ninguna adicional. Es el caso del Poder Judicial, que también fue igual, son las mismas. Esto posiblemente implica un cambio abismal en la cantidad de información que hay que publicar, y estas son las específicas. Por ejemplo, me gustaría leer si van la siguiente lámina, solo una. Por ejemplo, el informe semestral, que es lo que tiene que ver con la solicitud del ejercicio presupuestal del uso y destino de recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios, centros de estudios. O sea, ahí se nos tiene que informar de cuántos recursos tienen los grupos parlamentarios, por decir alguna cuestión. Son 15 más. Que, digamos, si esto se cumple, pues van a dar un gran salto. ¿Qué pasa con la gente que no tuviera internet? Pues bueno, si hace una solicitud, la agarra el señor que está en la oficina de transparencia, se la imprime y se la da. O se la envía, porque tiene que estar en electrónico, se la envía de forma electrónica. Adelante. Y bueno, para esto la ley, y aquí me la hace Pedro, sí es muy específica y es contundente, de que hay que hacer los lineamientos para que la información sea homogénea, estandarizada y generar los formatos de publicación. O sea, así de textual lo dice. Y esto se puso a hacer el sistema, están ya los criterios. Esos 1427 pueden parecer muchos criterios. ¿Qué es un criterio? El nombre, primero el nombre, la fecha, tal, todo eso es un criterio, un atributo que debe tener la información para que esté homogénea. Por ejemplo, esto de los contratos. Bueno, pues si yo tengo, que es una de las cuestiones que más se especificó en la ley general, pues yo puedo poner el nombre de una empresa y saber esa empresa con quienes tiene contratos en todo el país, y del monto del contrato, la fecha del contrato, etcétera. Esto se hace a través de que la información está estandarizada. Si no está así, no se puede filtrar. Adelante. Por ejemplo, ¿cómo está ahorita, por ejemplo, la publicación en el Senado? Adelante. Adelante. Nos ponen el tabulador, es el tabulador por niveles. Pues no están ni asociados a nombres ni nada. Y es un PDF, por lo cual, digamos, pues no puedo hacer ningún tipo de cuestión, solo copiarlo y capturarlo en un Excel para empezar, digamos, a poderlo trabajar, digamos, en ese sentido, ¿no? Y obviamente, adelante, ¿cómo están los criterios que la ley les da ahora? Pues es todo esto. Y ahí tienen que poner, pues, sus bonos, sus dietas, si hay pago en especie,
y etcétera, todo. Algo, por ejemplo, que en el país no está, siempre la remuneración bruta y neta, solo nos dan una en ese sentido, ¿no? Y esto pues me va a permitir que si yo quiero saber quién gana más de 120,000 pesos mensuales en todo el país, dándole la cantidad lo voy a buscar, un poco como se hacía en el POT, digamos, esto viene del POT con filtraciones en este sentido. Y yo puedo ver, por ejemplo, la información en la plataforma de todos los congresos del país, no tengo que estarme saliendo y meterme a otro Infomex, entrarme y salir, sino jugar, digamos, con ellos y compararlos. Todos obviamente son formatos exportables, en el sentido que permiten avanzar en esto de Parlamento, viendo que coincido con el senador Encinas, que no solo es el tema de transparencia, esta es la parte que a nosotros nos toca, creo que el asunto de la participación ciudadana es fundamental, pero digamos en la parte de transparencia, de formatos abiertos, manipulables, etcétera, pues bueno, la plataforma adelante. ¿Cómo está la carga de información? Y esto de que no se puede. Déjenme decirle que el Banco de México ya terminó, ya subió toda su información. El INAI ya tiene toda su información, pero digamos, solo faltaría, ¿no? Digamos, en el sentido, yo acabo de estar la semana pasada en Jalisco, y Jalisco está un 85% de toda la información de todo el estado. ¿Por qué? Porque hubo una orden contundente del señor gobernador y les dijo, señores, yo no termino el año si no tengo toda la información. Y eso que aparte de su ley, todavía les metió más obligaciones que las que, digamos, hay en la ley general. Sé que es una carga de trabajo impresionante, pero, digamos, se requiere voluntad. Ahora, es, digamos, una primera vez, porque después pues ya nomás lo vas actualizando. ¿Y qué hicimos, por ejemplo, con el caso de la UNAM? Por poner un ejemplo, yo tengo esa información, pero la tengo distinta, ¿sí? Bueno, pues ahí hemos trabajado con ellos una cosa que se llama interoperabilidad, que yo jalo de la columna donde me la tienen ellos de su base de datos y la traslado a la columna tal. Y no es porque la UNAM está bien, lo que pasa es que tiene que ser comparable para que yo pueda, por ejemplo, si yo hago un estudio de las universidades, pues por ejemplo saber cuántos titulares hay, si hay es el caso, equivalentes, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Sé, digamos, que es un asunto que causa y se dice, bueno, ahora, y lo he platicado mucho con Isa Luna, es que esto va a inhibir la creatividad para poder subir otra información. No la inhibe. Y ya el INAI está desarrollando, ya se hablaba de comisiones claras, estamos por ejemplo una plataforma también de publicidad oficial, de los costos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Estas plataformas se alimentan de esta plataforma inicial y agregan cosas adicionales que dan un valor agregado mayor y tienen presentaciones específicas en ese sentido. Y la ley general tiene un capítulo de transparencia proactiva y otro de gobierno abierto, Digamos, el asunto no se acaba, es mucho trabajo, sí. Primero, pues a lo mejor muchos están cargándose a cumplir con esta parte, que la ley es muy explícita, porque la otra está muy abierta en ese sentido. Pero, por ejemplo, la Comisión de Gobierno Abierto del sistema está haciendo una serie de lineamientos, otra vez los famosos lineamientos, para que, digamos, campos indicativos se desarrollen. Por ejemplo, ya hay experiencias de gobiernos locales que se están haciendo a partir del INAI y el sistema. Entonces, digamos, son como dos tramos en ese sentido que permitan, digamos, tener información de calidad en ese sentido y que creo que la ley general da. Me decía la propia Secretaría de Función Pública, que fue senadora, todos sabemos, si le tocó hacer la ley, oye, a lo mejor nos excedimos cuando está viendo la cantidad de información que tiene que subir las diversas dependencias y los formatos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Con Función Pública estamos haciendo una interoperabilidad igual, porque la Función Pública tiene información de toda la administración pública centralizada, y entonces a través de ellos, digamos, y la otra concentradora es Hacienda, evidentemente, que tienen, entonces se está trabajando. Se me hacía una pregunta que por qué muchos años, ¿no? El plazo que se dio para subir toda esta información, y cierto que se amplió, es al 4 de mayo del próximo año. Pero esto no implica, y lo coincido con Lourdes Morales, que aquellos que ya están subiendo la información, esta ya se haga pública y la gente la pueda ver, evidentemente, la del Banco de México, la del Estado de Jalisco, la del INAI, porque también genera pues un efecto faro, hay que decirlo, digamos, en ese sentido, pero es mayo, y a partir de ahí iniciaremos las evaluaciones que tiene que hacer el instituto para checar lo de veracidad de la información. No lo hacemos realmente si no hay un principio de certeza, y como se dijo, los traductores de la información son quien pueden en su caso, digamos, pues sí decir esta información no es consistente o no es veraz en ese sentido. Y algo muy importante, y con eso termino, los ciudadanos tienen la posibilidad de denunciar, no solo el INAI evalúa y te falta, y hoy hay medidas de apremio, como sabemos
sabemos que son de índole económico, sino cualquier persona, cualquier ciudadano puede asomarse a la página de tal sujeto obligado, conocer lo que la ley le pide, y si no está, interponer una denuncia ante el INAI, y el INAI tendrá que resolver un plazo de 5 días para que la información se suba, y si no, pues tendrá que haber la medida de apremio. Es un asunto que yo entiendo que a veces, pues sí hay una desesperación, y yo les digo a los compañeros del sistema anticorrupción, aunque seremos parte, que a veces no generemos tantas expectativas de tan rápido, de que va a estar el sistema anticorrupción y al otro día se acabaron los Duarte. O sea, es también, digamos, en temas de transparencia, no porque esté la ley, al otro día van a subir los 8,000 sujetos obligados del país, toda la acumulación de información que la ley les exige. Pero eso sí, también hay que dar plazos razonables para que tampoco, digamos, se confíen. Estos plazos se cambiaron o se ampliaron por cuestiones de la plataforma, por las tablas de aplicabilidad que no habían hecho, porque hay otro que decir, es que muchos institutos no tienen las capacidades institucionales como para hacer todo este trabajo con los diversos sujetos obligados que les tocan. El INAI los apoya hasta donde puede, digamos, en ese sentido, y esto es un problema, por lo cual se ha insistido en la ayuda presupuestal, no al INAI, sino a los órganos grandes de los estados. Presupuesto no soluciona todo, pero presupuesto, con la plataforma lo vimos, no tienen ni servidores, tenemos 8 estados hospedados en el INAI porque no tienen la capacidad de comprar un servidor, digamos, en ese sentido, y sí la ley nos mandó a hacer una plataforma. Bueno, a muchos estados, y de verdad ahí están las evidencias, se les va la luz, sí, porque no tienen una planta de luz, y entonces se cae la plataforma, no, pues se cae el Infomex y no hay con quién conectarse, digamos, en ese sentido. Bueno, lo que es el colmo, digamos, en un estado, y se volaron, digamos, unas personas, ¿cómo se llama? El transformador de luz, y se quedó sin luz toda la colonia y el propio instituto, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que estuviera una planta de luz, etcétera, que hay que ir, digamos, sacando adelante, y que evidentemente pues la ley no previó, lo cual entiendo, y que hay que generando pues las condiciones para que todo este sistema nacional de transparencia pues pueda dar los frutos que, me queda claro, la población quiere ya de forma inmediata en ese sentido, y tenemos que responder pues a estas demandas. Sería todo, muchas gracias. Gracias. Gracias al comisionado. Haciendo un parangón de un dicho popular, habría que decir que compromiso con la transparencia que no se refleja en el presupuesto no es realmente un compromiso, ¿no? Le pedimos al senador Encinas que nos dé su punto de vista final. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, compartir el optimismo del doctor Pedro Salazar de la enorme capacidad de desarrollo institucional que tenemos en este país. Bueno, no podemos negar que en los últimos años uno de los temas que mayor consenso ha concitado ha sido el diseño de todo el Sistema Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional Anticorrupción, que incluso en las últimas calificaciones a nivel internacional lo ubican en el primer lugar en cuanto al diseño legislativo e institucional. Ahí hay que ser optimistas. Lástima que nos tardemos tanto en implementarnos, y ya cuando queremos detener al exgobernador de Veracruz o al de Sonora, pues ya quién sabe dónde están. Y conste que no me refiero a la Casa Blanca o al Club de Golf en Malinalco. Pero ahí hay evidencia de falta de oportunidad, de decisión, de voluntad política para instrumentar un sistema y castigar la corrupción en este país. Segundo, yo sí creo que el INAI tiene facultad regulatoria y de emitir reglamentos, porque aquí hay una paradoja. Si bien se trata de un órgano garante y no de un órgano jurisdiccional, sí interpreta la ley. Y veamos simple y sencillamente los votos divididos que se dan en el Consejo entre los comisionados. Recuerdo, por ejemplo, aquel vinculado al resguardo de los datos de geolocalización y los datos personales en manos de particulares, donde si bien no se sienta jurisprudencia como un órgano jurisdiccional, sí se van sentando precedentes. Y tiene la facultad regulatoria más fuerte de todas, que es la facultad de atracción, cuando hay un cumplimiento de los órganos garantes locales para garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos. Entonces, es muy importante, sí, que en lugar de establecer criterios discrecionales, se establezcan reglamentos claros para que esta discrecionalidad no permita la adopción de resoluciones en sentidos distintos sobre temas o problemáticas semejantes.
Tercero, los recursos del constituyente. Yo creo que esa es parte del Parlamento abierto. El constituyente de la Ciudad de México, yo creo que es el más transparente en el manejo de sus recursos económicos, porque el total de los recursos económicos del constituyente es de 0 pesos, porque no hubo ninguna previsión presupuestal para garantizar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos operando? Primero, por un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y el Senado de la República para habilitar la infraestructura que se está ocupando, tanto en el viejo edificio del Senado ahí en Jicotencal como en el Palacio de Minería. Al contrario, la reforma del artículo 122 reconoce como entidad federativa con derechos plenos y autonomía plena a la Ciudad de México. Ya la Asamblea Legislativa tiene rango de Congreso local. Y dentro de la nueva Constitución, ¿cómo se podrá garantizar el ejercicio de Parlamento y Gobierno abierto en conjunto con los nuevos sistemas y sus nacientes normativas? Pues es obligatorio, estamos obligados, por lo que se ha dispuesto, tanto en la Ley General de Transparencia, acceso a la información, la de protección de datos personales, al Sistema Nacional Anticorrupción, a establecer los mecanismos de gobierno y Parlamento abierto. Es en el mismo sentido la respuesta de Eduardo Castellanos, quien nos pregunta que considero que la Constitución de la Ciudad de México debe tener un título o al menos un capítulo sobre el gobierno abierto y específicamente sobre el Parlamento abierto, porque el proyecto, dice, es insuficiente. El proyecto incorpora esta visión de buen gobierno, que va a ser la primera Constitución que incorpore este concepto. Y de buen gobierno no solamente debe cumplir con todos los requisitos de gobierno y Parlamento abierto, sino tiene que ir creando los instrumentos para permitir que la ciudadanía pueda acceder no solo a la información, sino a la rendición de cuentas sobre los actos que ejerza, todo acto que ejerza la autoridad. Y este capítulo creo que va a acabar siendo bien resuelto en la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias. Al senador Encinas, estamos ya sobre el tiempo, vamos a concluir y si me permiten nada más hacer una brevísima síntesis de lo que puede ser resultado de esta discusión. En primer lugar, pues parece que ha sido opinión común que tenemos importantes avances en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, pero que el proceso de implementación derivado de la ley general y de la ley federal es un proceso abierto todavía y que sigue su marcha, es decir, que todavía está inacabado. En segundo lugar, también que parece que hay distintas velocidades en este proceso de implementación. Hay distintas velocidades en la implementación, en lo que corresponde justamente a los órganos garantes. Hay algunos que van más avanzados, otros que están mostrando algún retraso, y también en lo que respecta a los sujetos obligados para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. Yo creo que debemos pasar de un entorno en donde todos cumplan a cabalidad, no porque sea una directriz de algún gobernador, sino porque sea el cumplimiento estricto del orden constitucional y del orden legal. Y en tercer lugar, que me parece, y es algo que creo que es muy importante, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son, y hoy lo vemos por las participaciones de todos, elementos incontestables para garantizar la salud de nuestro sistema democrático. Es decir, entre la transparencia y la democracia hay sin lugar a dudas una simbiosis que no podemos dejar de lado. En ese sentido, si queremos que nuestro país profundice en su democracia, necesariamente debemos fortalecer el sistema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Pues con esto concluimos, vámonos a comer y los esperamos en el tercer panel. Muchas gracias. Las
organizaciones convocantes de este seminario agradecen a los participantes de este panel su participación y les hacen entrega a cada uno de ellos de un reconocimiento y un obsequio, por favor. Concluye de esta forma el segundo panel del Seminario de Transparencia Legislativa 2016 hacia un modelo de parlamento abierto. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.